¿Me permites enamorarte? Ayer me preguntaron qué me ocurrió a los 33 años para que marcara un antes y un después en mi vida. Y eso que aún así he tenido otros detonantes, incluso mucho más duros, que cambiaran mi vida. Pero fue en ese instante donde de alguna manera caí totalmente en reflexión, pero también en hundirme. Todos tenemos en algún momento de nuestra vida algo que es una catarsis total, que uno ya no encuentra dónde cogerse, donde el sentido de todo lo que se está manifestando, sea bueno, sea malo, en esa dicotomía mental, porque realmente no hay bueno o malo, no nos sirve. A mí me pasó. Es cierto que viví desde bastante jovencita depresiones, tristeza. Ese era el diagnóstico un poco de un enfado brutal contra la vida, con procesos que traía de la genética, donde no me permitía tener sanas relaciones ni con mi padre, ni con mi madre, ni con mi cuerpo, ni con todo lo que acontecía afuera. Vivía en esa burbuja de vergüenza, de timidez, de estar con la sonrisa hacia abajo, teniendo miedo a todo, llegando incluso a agorafobia. Pero todas esas situaciones hablaba tan solo un poquito de la cantidad de información vivencial que no era capaz de sostener hasta ese instante. Y esta frase me cambió bastante la vida. Cuando colocas el tiempo en todo lo que te ocurre en tu vida, el inconsciente empieza a fabricar conductos nuevos a nivel neuronal, donde ya no es todo, donde ya no es siempre y donde ya no es nunca. El problema es que el inconsciente no diferencia de los tiempos y lo va almacenando todas esas vivencias emocionales como si fueran el proceso habitual y donde se va a sostener en el tiempo si no hacemos algo diferente. Y así lo creí. Venía creciendo con una gran lucha, con un gran pesar, pero sobre todo un gran cansancio de vida. Y uno malvive, pero aún así se levanta al día siguiente. Aunque había momentos que ya no podía ni siquiera mirarme a los ojos, aun cuando el rechazo contra mí y contra mi cuerpo, no solo en complejos, sino en todo lo que tuviera que ver a nivel emocional conmigo mismo, que es el espejo de cómo me relacionaba con el mundo, todo dolía. Aún así, a los 33 años, algo hizo dentro de mí: no puedo más. No tiene sentido nada. Ya llevaba muchos años con el papá de mis hijas, con situaciones, es verdad, difíciles en la relación, llegando a ese maltrato y maltrato psicológico también. Pero fijaros, de nuevo, hace algo dentro de nosotros en el cerebro que uno continúa en la fantasía que podemos cambiarlo, que podemos cambiar la situación, que en el fondo uno es más fuerte y más capaz de lo que cree nuestra mente. Y una parte es cierta que nuestras capacidades y talentos no los estamos sacando a la luz y que no sabemos ni conocemos hasta que no pasamos por situaciones muy duras las capacidades y fortalezas que en nosotros hay. Pero eso quiere decir tener que siempre estar sosteniendo procesos. No. Sabéis que yo no soy de huir y así me puse en marcha, con consciencia, con trabajo, para poder hacer un proceso que me sirviera. Pero también me di cuenta que aunque nosotros ponemos todas las ganas de aprender con una situación difícil,
no nos damos cuenta que arrastramos además un proceso de mucho más atrás, mucho más, que viene de la misma infancia, que en nuestra genética no hemos sabido tampoco abordar. Ese vacío existencial se muestra en las relaciones, no solo con la gente, sino sobre todo en las relaciones afectivas y sobre todo también en las relaciones que te tocan mucho más el corazón, como son las parejas. Delante de mí tenía toda una ruptura brutal de dolor, de no verme a mí mismo, de no tener autoestima, de aun cuando tenía sentido el quedarme y hacer algo para construirme a mí mismo y aprender de la dificultad, y podría haber funcionado el que a mí me sirviera ese crecimiento, a los 33 años toqué fondo porque también se me abrió una gran herida que en mí había mucho más antigua, desde muy pequeña, donde no podía tirar hacia adelante, ni poder volver a levantarme, ni volver a escogerme, ni volver a elegirme. El agotamiento era tal que nada empezó ya a tener estructuras sólidas. Me dejé caer. Ya no servía si la otra persona cambiaba o no. Ya no servía que tuviera hijas. Ya no servía incluso los momentos que también tenemos todos los humanos válidos y que te confronta para aprender o que incluso te abraza en momentos de alegría. No. Y era el día de mi cumpleaños. No pude más. Ya no era algo externo, no es que la otra persona o es que no me ocurren cosas bonitas, no. No, me di cuenta que yo no me tenía a mí misma, que ya no podría estar más tiempo ni acusando al mundo de fuera si no estaba conmigo. Y el vacío era tan grande que fue un antes y un después. Y me fui. Me fui de casa. Me despedí de mi pareja actual en ese instante. Le pedí que cuidara a las niñas y me marché. Me marché y empecé a caminar sin rumbo durante muchas horas. Fijaros, en ese instante, la mente, y seguro os ha podido pasar, la mente solo está en un espacio de no saber, de vacío, de caída, pero a la vez es la gran oportunidad porque empezamos a ser honestos con nosotros. Solo sabía dentro de mí que, como estaba viviendo, y daba igual la realidad que estaba creando, como estaba viviendo y viviéndome, no me sostenía, no me servía, pero no sabía ni hacerlo de otra manera, ni sabía coger las riendas de estructurar de otra manera, sobre todo mi campo emocional. Porque a veces pensamos que es generar cambios en lo externo, ¿no? En las decisiones, en tomar más voz, en poner límites. Y todo eso sirve un poco, pero no llena como te sientes por dentro. Por eso siempre digo que no es tanto el mundo que hemos creado, sino que eso es la interpretación y los síntomas, el altavoz de cómo uno se siente. Y hay un día que todo cae. Que todo cae, para mí es el mejor día, aun cuando para la mente es el peor, porque nada te sirve. Y es el mejor si eres capaz de hacer algo con ello. Después de muchas horas de caminar, me metí en la Catedral de Valencia y estoy aún bastante recorrido. Llegué a un punto que ya no era ni por religión ni nada, era como buscar un abrazo, un consuelo, sin saberlo, sin ni siquiera saber pedirlo. Entré con un rollo de papel higiénico
un cuento que me escribió una amiga que vivía en Alemania para ese día, que era mi cumpleaños, y el cuento trataba de mi vida. Y mientras lo leía dentro de la catedral, el nudo cada vez entraba más en la garganta y el vientre se endurecía y empecé a llorar y a llorar y a llorar sin tener consuelo. Es más, no quería tener consuelo. Por fin me estaba viendo a mí. Ese cuento hablaba de un ángel. Era la forma que interpretó mi amiga el proceso que me ocurría. De un ángel que no le habían dado ese manual para estar en la vida. Y que todo le hería, que todo le escocía, que se sentía totalmente apartado, sin saber cómo conectar ni qué hacer, que todo era inmensamente más grande. Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Era lo único que podía y sabía y me permitía en aquel momento. Supongo que por tantos momentos que aprendí a callar y aprendí a meter el dolor hacia adentro o a través del enfado. El reproche, la queja, pero desde ahí entramos en bucles que no sirven. Desde esa verdad de mirarme a mí, tuve que escuchar, sin ser consciente, supongo, el cura que estaba dando el sermón. Toda una explicación que empezó a exponer delante este hombre de aprender a escoger. Iba todo lo que escuché para mí. Que un día tienes que escoger o elegir vivir o elegir morir. Cuántas veces desde muy pequeña yo sentía la necesidad de huir, de alejarme de la casa, sin saber por qué o para qué, ni tampoco si todo lo que ocurría era tan dramático y tan duro que necesitaba escoger la huida. Cuántas veces he escuchado en mi interior, me suicidio, y a la vez estar en ese dolor brutal de que también sabía que no me iba a dar más que un poco de alivio. Por eso aprendí a escoger vivir. Pero ¿cómo? Después de tanto llorar, tanto, 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 y esas frases entrar dentro de mí, salí de allí y volví a caminar. Caminé por zonas verdes, miré los árboles y seguía llorando. No tenía un sosiego. Me lo quería permitir. Quería romperme al máximo para que todo lo que cayera a través de esas lágrimas liberadoras, que son bastante diferentes a las lágrimas cuando entramos en la queja, en el dolor, en el enfado, sino que te dejas caer. Sin rumbo caminé y caminé. Y lo único que pedía, y no sé si me lo pedía a mí misma, es, por favor, un poco de sentido, un poco de fuerza para poder cogerme a la vida. No quiero regresar a mi vida sin que nada tenga sentido, sin que no vuelva a poder tener esa ilusión por vivir. No quiero y no puedo. Y de repente me topé con una pared inmensa, toda dibujada de ángeles. La pared era tan grande que tuve que incluso la cabeza levantarla. Y me quedé allí. Y no era por religión. Mi filosofía es más budista.
pero sí sabía que era la simbología un poco de ese cuento y era la oportunidad de mirarme a mí misma. Y a la vez era la forma de expresar también desde lo externo aquello que yo estaba pidiendo. ¿Qué estaba viendo a través de ese tapiz? Que no necesitaba realmente las grandes respuestas que yo estaba buscando. No necesitaba tener una gran vida, ni siquiera saber por dónde tirar. Era la primera vez que me daba cuenta que lo único que necesitaba era vivir y vivirme sin saber y amando la incertidumbre, y que cada movimiento que ocurriera pudiera abrazarlo porque me abrazaba a mí misma. Era la primera vez que tenía sentido sin encontrar el sentido, y era la primera vez que empezaba a respirar vida con un alivio por fin. Si yo miraba hacia detrás mi vida, todo era una carrera. Venga, que vas a conseguirlo, que vas a tener paz. Venga, va, que todo es perfecto y todo tiene un para qué y un por qué. Venga, arriésgate, muévete. Y está bien esos empujes que te eliges a ti mismo. Pero la realidad es que es agotador cuando primero no lo sientes y cuando parece que vas detrás del tiempo y que no alcanzas nada. Entonces, ¿qué puedes hacer? Derrumbarte. Todo lo que hagas para ti y en tu trabajo personal y de mejora, que te lleve a ti, que te estimule a ti, que abracen las caídas, los fracasos, las no respuestas. Porque lo único que es vida es precisamente caminar todo eso y cogerte de la mano a ti misma. No necesitaba saber, no necesitaba los grandes días, no necesitaba buscar llenarme, sino que por primera vez me di cuenta que estaba ante mí. Ese mural dibujado me estaba mostrando que estaba ante mí, que todos los pasos que estaba durante tantos años desde pequeña anhelando encontrar algo que me sosegara, que me aliviara y me diera paz, que me llenara, que incluso transformara de alguna forma mi genética o las heridas que traía, o los procesos con mi papá o con mi mamá, o a saber de dónde. Todos esos movimientos, la única realidad me la miré ante ese mural. Primero me vacié llorando, y cuando pude vaciarme totalmente, que tan solo podía hacer una cosa, que es levantarme, es cuando apareció esa imagen como símbolo de ahora para ti. No tienes que hacer nada más que respirar. Y claro que habrá muchos momentos de no tener respuestas, de no ver caminos, de perturbación y de caída, de desamores y de que casi te rompes por dentro de nuevo. Pero es un casi. Claro que van a haber esos momentos, pero lo único que tienes que hacer es seguir escogiéndote a ti mismo, reconociéndote que viniste, que elegiste a vivirte, solo a vivirte. Cambia mucho, como cuando hacemos un examen, que tengo que aprender y tengo que aprobar y tengo que... esfuerzo. A cuando voy con todo lo que he estado mejorando, a dar lo mejor de mí, disfrutando de ese instante, de que tengo una oportunidad de verme a mí mismo ante ese examen.
Pues la vida es verme a mí mismo y todas las heridas, todos los desgarros que hablan de nosotros, de esta familia, de esta genética, incluso de este mundo, sentirlo en mi pequeño cuerpo, con mi pequeñita vida y sorprenderme de cuánto, aunque no creyera en mí, soy capaz de transitar. Y tengo que sorprenderme. Vivirme es sorprenderme, no es aprobar, no es llegar a nada. Vivirme es sorprenderme y disfrutarme. Caer y llorar todo lo que tenga que llorar y volver a darme la mano a mí mismo. Entonces, ¿qué me pasó a los 33 años? No sé si es una iniciación de muerte, pero sí sé que viví elegir quedarme, elegir vivir. A mí me sirvió. Si tienes algún día de esos que todo se te cae, da un pasito más. Esto lo suelo sugerir cuando crees que ya no puedes más. Intenta dar un paso más para sorprenderte. Y ahí algo ocurre. Mínimo estás contigo. Y ahí es donde empieza a construirse la mejora. La mejora no es cuando tienes todas las respuestas, no se da. No. Suele darse cuando precisamente vas ciego, sin creer en ti, sin ver más allá, encontrando tanta maleza en el camino y tanta soledad aparente en tu corazón que solo te tengas que escoger a ti y darte la mano. ¿Fácil? No, no lo es, pero dependerá de nosotros, como buenos caicenecas, con esa mejora que te sigues escogiendo, que lo hagamos sencillo y fácil, porque perdemos mucho más tiempo en recrear la lucha, primero rechazando todo lo que está ocurriendo fuera, peleándonos con el mundo y obviamente con nosotros mismos, y segundo, también disgustándonos con cada emoción que se muestra. Desde ahí me pierdo a mí, me pierdo en una telaraña donde no me lleva a ninguna parte y además me desgasto. Creo que ese vacío existencial no solo son las cargas no resueltas de mi genética o cómo no me pude o no supe llenarme de mi padre y de mi madre porque me enfocaba en el pero, en lo que no supieron. Creo que también ese vacío es de la gran lucha que uno se va poniendo delante, día a día, mes a mes, año a año, perdiéndonos en esa mente que en vez de construir con esos escombros, se dejó caer, olvidándose verdaderamente de cómo darnos la mano. No podemos ya más que escoger vivir. Por lo menos yo lo hice. Puro Ned Kaizen. Y pensar una cosa, a veces necesitamos más de un día de caída. Y si nos hemos permitido caer, os aseguro que es que somos tan grandes para podernos rescatar, aunque lo haya olvidado. Puro Ned Kaizen. Acordaros de compartir, porque días de sombras y de ceguera y de confusión, de suicidios y de huidas, todos hemos tenido. Y seguramente, a lo mejor aún aparecen más. Dar un abrazo de calidez, de te entiendo, de te acompaño, a veces alivia un poco. Es verdad que son pasos propios, que nadie puede transitar los tuyos, pero también es verdad que observar que no nos está pasando nada que sea totalmente único, sino que
es bastante natural y que puedo hacer algo con ello. Y que a la vez, como si fuera desde ese presente, irnos un poquito hacia el futuro y la parte más vieja, la más grandiosa, la más poderosa, con la más sabiduría, está esperando y susurrándote: avanza, continúa, que yo estoy para tenderte la mano. Y desde aquí, desde ese futuro posible, te estoy sugiriendo: puedes, puedes, porque te espero aquí. Y existo de cada momento difícil que fuiste capaz. Tú me construiste. Existo y soy por ti, por ese presente duro, por esas caídas, por esos momentos de no puedo más. No esperes no tenerlos. Tan solo tiéndete la mano y sigue caminando. Construye tu presente y futuro. Puro Net Kaizen.